todos, bienvenidos a este espacio de conversaciones con Carolina Toro. Hoy tenemos un invitado que se sale un poco de lo tradicional que hemos hecho hasta ahora en este espacio de entrevistas. Les cuento quién es Santiago Jiménez. Santiago es fundador y actual director del Centro Integral Colombia. Es ingeniero industrial de la Javeriana, productor musical, consultor y facilitador de la teoría integral. Es monje budista zen, experto en mindfulness. Con más de 20 años de experiencia, ha diseñado y dirigido programas de desarrollo personal y organizacional en países como Estados Unidos, Perú, Bolivia, Guatemala y Colombia. Es guitarrista y productor musical activo de diferentes proyectos que lo han acompañado a recorrer Europa, Estados Unidos y Asia. Santiago, bienvenido a este espacio, gracias por tu tiempo y sin duda esta entrevista nos va a beneficiar a todos. Hola, Caro, muchísimas gracias por invitarme, feliz, contento de estar acá. Bueno, Santi, cuéntanos un poco de ti, este mix que tienes, ingeniero industrial de la Javeriana, pero realmente digamos que en la escena de la vida tú te mueves mucho más en la música, ¿no? Con tu guitarra, que para los que nunca la han oído es tremendo guitarrista, Santiago, y fuera de eso, monje budista zen. Cuéntanos un poquito esa historia. Pues mira, yo la verdad... te puedo decir que desde que yo creo que era adolescente, siempre tenía mucho sufrimiento porque me sentía partido en dos. O sea, yo no sabía como qué era y no tenía muy claro a qué me quería dedicar porque me gustaban muchas cosas. Entonces, me gustaba siempre la música, el arte, como que fue algo que me agarró y agarró mi corazón. Pero también me gustaba mucho la ciencia. Me encantaba la ciencia y conocer acerca del mundo y las leyes de la física y toda esta cosa. Entonces siempre me parecía maravilloso, pero eran dos mundos que como que no se hablaban. Sí, era como que dos maneras tan diferentes de entender el mundo, ¿no? Como en la ciencia tú tienes que 2 más 2 es 4, pero en el arte, sí, tú y yo somos un universo. Entonces es como que estas maneras de entender el mundo tan diferentes, y ambas me parecían fascinantes y no podía como bueno, pero entonces, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es? Entonces, pues en medio de eso, estudié ingeniería industrial, me encantaba la música y siempre estudié música, pero no me gustaba la manera en cómo se enseñaba la música en esa época acá en Cali, donde yo soy. Entonces era como... Yo sentía como que entraba al conservatorio, era como si me mandaran pues para 1800. Entonces como que esa manera de como que no me jalaba. Y aprendí más bien por mi cuenta cada vez que venían maestros de algún lugar, pues yo me iba a buscarlos. Y eso no es como ahora que uno se mete a YouTube y ahí está todo. No, en esa época la información era casi como que, mejor dicho, hacer una travesía para ir a buscar la música, los maestros, la información, pero tenía una cierta mística que también era muy bonita, que como que no tenerlo uno ahí tan facilito, sino que realmente tenía que esforzarse para ir a conseguirlo. Y así fue, y en medio de eso, también con una búsqueda muy profunda espiritual. Como con estas preguntas un poco más existenciales, ¿no? De, bueno, pero ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Por qué estamos acá, no? Porque, o sea, la idea de, no, pues nacimos aquí para, nacemos, crecemos, nos reproducimos, casa, carro, beca, y luego, sí, nos morimos y ya, y como, bueno, pero como, qué está detrás de todo esto, no? Y en medio de eso, pues en medio de esas búsquedas, apareció el budismo. Después de buscar en muchos lugares, yo me di cuenta que yo desde chiquito hacía prácticas de meditación, pero no sabía que estaba meditando. Sí, era más como muy intuitivo. Entonces yo de niño llegaba y me acostaba en mi cama. Me acuerdo, 7, 8 años, dejaba los libros, llegaba al colegio y me acostaba y simplemente no hacía nada. O sea, pero no hacía nada, pero estaba muy despierto. Y era simplemente una sensación muy intuitiva de estar conectado con todo, como de estar muy conectado con todo. Después me di cuenta que eso era meditar, pero muchos años después, cuando conocí el tema del budismo, que fue a través de la historia es que mi papá estuvo en Tailandia y se trajo del hotel
Así como acá en los hoteles, muchos hoteles tienen la Biblia, allá tenía las enseñanzas del Buda. Y él se lo metió en su maleta, se los trajo, pues como una cosa bastante exótica. Y cuando llegó acá, él desempacó, yo fui, lo saludé, papi, ¿cómo estás? Y cuando sacó ese libro, a mí algo me jaló, yo, ¿este libro esto qué es? Y venía en Thai y en inglés. Y me pareció una vaina exótica. Yo empecé a leer eso y eso como que me habló, o sea, me habló como que me saltó al corazón. Y me recordó eso que yo hacía de niño. Sí, como que me devolvió y me conectó con ese lugar. Entonces de ahí pues como empecé a explorar eso y en medio de esa exploración empezó a tener sentido esta idea de que la realidad no es una sola cosa y que las maneras de ver el mundo son muchas y que no es necesario tener que reducirla solo a una, ¿sí? Entonces entendí como la verdad del arte y la verdad de la ciencia y la verdad de la espiritualidad no tienen que pelearse, sino que pueden complementarse entre ellas, ¿sí? Sin tener que tratar de meter una dentro de la otra, sino que cada una tiene su espacio, cada una tiene su lugar. Entonces, las prácticas de meditación es una manera de abrir, de alguna manera, relajar nuestras estructuras mentales para que haya mucho más espacio para diferentes verdades, diferentes perspectivas, y eso nos afecta positivamente en muchísimos sentidos, ¿no? Como simplemente en las relaciones interpersonales, cómo yo puedo entender o tener curiosidad por el punto de vista del otro, así sea diferente al mío, ¿sí? Entender que tiene validez, tanto como el mío también tiene validez, y cómo esos puntos de vista pueden incluso complementarse y generar algo mucho más grande, mucho más rico, mucho más abarcativo. Entonces le da mucha riqueza a la vida. ¿Cuál es la diferencia? Cuéntanos un poco, para las personas que no están como tan cercanas a este tema, cuéntanos un poco sobre el mindfulness, sobre la meditación y esta experiencia que estás teniendo ahora en el Centro Integral. ¿Cuál es como el hilo que las teje? Sí, la palabra mindfulness está ahorita súper de moda, se ha puesto bastante de moda y está muy relacionado con estas prácticas ancestrales de tradiciones, sobre todo orientales, aunque acá también en el occidente se han dado, pero muy orientales, relacionadas con el tema de la meditación. De hecho, mindfulness, la persona que acuñó ese término es Jon Kabat-Zinn, él es un médico que se fue a Asia, estuvo entrenando con maestros en Birmania y en diferentes lugares del sudeste asiático, descubrió como lo poderoso que eran estas enseñanzas y luego volvió a Estados Unidos y dijo, bueno, pero yo ¿cómo hago para transmitir esto de manera que la gente no se asuste? Porque la manera en como lo enseñaban allá está totalmente insertada dentro de la creencia y dentro de las cosmologías budistas hinduistas. Entonces él decía, bueno, pero yo voy a venir acá y le voy a hablar a la gente de reencarnación y no, esto está como muy raro. Entonces lo que él hizo fue que le quitó toda la parte cultural, incluso toda la parte religiosa, y lo volvió una práctica netamente secular, totalmente secular. Y lo utilizó primero como un protocolo para tratar personas que tenían problemas de dolor crónico. Entonces decía, mire, hay una manera de relacionarte con el dolor que es diferente a la que estamos acostumbrados, que es generalmente rechazar y tener una aversión hacia el dolor. Es decir, ¿qué pasa si utilizamos ciertos aspectos de las prácticas meditativas donde tú, en vez de rechazar tu experiencia, que es la experiencia que estás teniendo, lo que haces es que la recibes sin luchar con ella y empiezas a notar ciertas características de la experiencia, como por ejemplo que está cambiando todo el tiempo? Entonces, cuando a estos pacientes que tenían dolor crónico les empezaron a decir, mire, hagamos estas pequeñas prácticas. Trata de observar el dolor, dónde lo sientes en el cuerpo. Nota lo que pasa
cuando tú a ese dolor, a esa experiencia que estás teniendo, le metes una cantidad de pensamientos negativos, es decir, a mí por qué me pasó esto, esto está mal, o tal vez esto es un castigo, o todo este tipo de pensamientos. ¿Qué pasa si tú sueltas los pensamientos por un momento, relajas tu mente, relajas tu cuerpo y nota que empieza a pasar? Y entonces la gente empezó a descubrir algo muy interesante, y es que dolor y sufrimiento no son iguales. Uno puede experimentar dolor sin sufrimiento, ¿sí? Entonces, eso realmente empezó a tener mucho éxito. Se tuvo tanto éxito que él lo volvió un protocolo y lo empezó a replicar por diferentes clínicas en Estados Unidos. Y bueno, eso luego empezó a escalar y empezó a volverse cada vez más grande, y luego lo empezó a relacionar con el tema del estrés. Entonces ya no es solamente aplicado al dolor físico, sino a tu estrés. Entonces desarrolló algo que se llama reducción de estrés basada en mindfulness. Entonces hay programas que se encargan de eso, de cómo utilizar prácticas que vienen de estas partes orientales, pero que no tienen ninguna, en este caso no tienen ninguna influencia cultural ni religiosa, sino simplemente algo mucho más secular y técnico, digamos, y terminó siendo muy, muy, muy poderoso. Entonces, pues de ahí se empezó a esparcir por Estados Unidos, empezó a llegar al mundo corporativo, empezó a llegar al mundo artístico, al mundo atlético, y pues ahorita está, mejor dicho, por todo lado. Ya uno escucha la palabra mindfulness y no, ya no es una palabra ajena, ya está empezando a ser parte de la cultura. Entonces, digamos que esa es la parte del mindfulness. ¿Y cómo se amarra esto con el centro integral y con la teoría integral? Pues la teoría integral está muy relacionada con esta idea de cómo tomar este mundo en el que vivimos, donde nunca habíamos vivido en una realidad tan compleja como en la que vivimos ahora. Nunca antes el mundo había estado en estos entornos que incluso tienen un nombre, que es VUCA o VUCA, que son estos entornos que son volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. O sea, ese es el mundo en el que vivimos. Es un mundo volátil, las cosas cambian. Pues mira, o sea, si hace 6 meses alguien hubiera dicho, mira, esto es lo que va a pasar en el mundo, mira lo que está pasando. O sea, es increíble. O sea, el nivel de complejidad, el nivel de interconectividad, la manera a la cual los cambios se dan es una cosa impresionante. O sea que nuestros paradigmas antiguos se están quedando cortos para afrontar las realidades que estamos viviendo. Necesitamos nuevos paradigmas, necesitamos nuevos entendimientos del mundo que sean capaces de abarcar esa complejidad, y eso es lo que busca la teoría integral. La teoría integral lo que busca es eso, es cómo tomar la totalidad de lo que somos como seres humanos, no solamente nuestra parte cognitiva, sino nuestra parte emocional, nuestra parte espiritual, nuestra parte personal, nuestra parte relacional, todo eso, y cómo organizarlo de una manera coherente para convertirnos en seres humanos que puedan realmente lidiar, navegar esta complejidad en la que estamos navegando. Entonces, ese es la punta de la punta de la punta del iceberg del movimiento integral. Sí, el movimiento integral, que realmente es un movimiento global. Entonces, el centro integral hace parte de una red de centros globales, porque esto es todo un movimiento. Sí, es un movimiento. El año pasado tuvimos la primera conferencia integral latinoamericana, la organizamos acá, fue acá en Bogotá, y fue increíble. O sea, vino gente como de más de 30 países, todos con este llamado, ¿sí? Todos como con este llamado que nosotros decimos que es como un llamado evolutivo. Es como que los seres humanos nos están diciendo, tenemos que evolucionar, sí, tenemos que evolucionar. Entonces ya se está formando ya hay una comunidad, o hay comunidades que están lidiadas a eso. Es como, sí, es un mundo donde todas las verdades son aceptadas y son recibidas de una manera en que puedan ser útiles, ¿no? Entonces el tema de la tecnología no se pelea, lo tecnológico no se pelea con lo espiritual, no se pelea con lo científico, no se pelea con lo artístico, no se pelea con lo relacional, es todo, lo estamos recibiendo todo. Ahí en esto que hicieron el año pasado me llamó mucho la atención el invitado remoto que tuvieron, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, cómo fue esta experiencia con Ken Wilber.
Bueno, Ken Wilber digamos que es tal vez el principal exponente del movimiento integral, de la teoría integral. Y pues es un personaje bien interesante, ¿no? El tipo se encerró por años justamente con esta pregunta de, bueno, ¿cómo podemos, él estudiaba, creo que biología y química, pero al mismo tiempo era un practicante muy dedicado de las prácticas espirituales, estudiaba con muchísimos maestros, y también tenía esta cosa de, bueno, pero aquí la ciencia me está mostrando algo, sí, pero la espiritualidad me está mostrando otra cosa, y el arte me está mostrando otra cosa, y la tecnología me está mostrando otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos organizar esto de una manera que no sea un sancocho que nos vuelve como medio locos? Que es un poquito, es básicamente cómo salir de esta percepción fragmentada de la realidad, ¿sí? De esta percepción fragmentada que uno lo siente. En los medios se ve esta polarización tan enorme, que nunca habíamos vivido en un mundo tan polarizado como en el que estamos, y se siente no solamente en el exterior sino en el interior. Interiormente también ahí nos sentimos fragmentados, polarizados. ¿Cómo pasamos de esta fragmentación a una percepción integral, una percepción holística, una percepción de la totalidad de lo que somos como seres humanos, donde, como te digo, a veces cuando la gente me dice, tú eres monje, entonces se imaginan pues que, no, entonces primero que todo tú estás vacía, no tienes plata nunca, porque entonces te gusta y si eres artista peor. Entonces es como, oye, no, nada de esto se pelea, todos estos mundos se pueden navegar, y el desarrollo económico no tiene que luchar con la sostenibilidad ambiental, sino que todas estas cosas son cosas que tenemos que integrar y que tenemos que buscar la manera de que se hablen y se relacionen y se potencien entre ellas para lograr para lograr esta mirada mucho más integradora, ¿sí? Es cómo logramos realmente esta mirada integral. Sí, me queda mucho como del hilo conductor, cómo estamos fragmentados, ¿no? Desde hace varios siglos, y probablemente sí ha sido así el conocimiento. Y bueno, nos ha dejado grandes enseñanzas también cuando lo fragmentamos, porque era la forma de profundizar, pero luego ya nos quedamos ahí, ¿no? Es como agarramos ya la profundidad que tenemos después de haberlo fragmentado para nuevamente integrar, ¿no? Y pasar, digamos, como a otros niveles, tanto evolutivos como de conocimiento, ¿no? Total. O sea, eso que dijiste es para hacer un pequeño paréntesis de dónde sale esto, y es que si nos devolvemos unos siglos, todo el conocimiento está amarrado. Es decir, la política, la ciencia y el arte y la religión eran una sola cosa, ¿sí? Entonces, tú no podías pintar algo si tú pintabas algo que iba en contra de la religión, entonces políticamente te castigaban. Entonces, como que todas estas cosas estaban amarradas. Luego, cuando llegó la iluminación europea, todo esto se separó. Entonces la ciencia dijo, no, a mí déjeme solo, que no me ponga como estas cadenas, sino que déjeme a mí liberarme. Lo mismo el arte, lo mismo la tecnología. Cada una arrancó por su lado y lograron esto que tú dices. Todas se potenciaron enormemente, pero ahora estamos en este mundo donde estas verdades no se hablan. Entonces es esta fragmentación, como que no entendemos ahorita realmente cómo van juntas. Entonces la idea no es volverlas a juntar, sino entender cómo se relacionan una con la otra. Cuéntanos un poco más de mindfulness para las personas que nos están viendo. Bueno, esta es como tú lo contabas, una práctica que cada vez está tomando más volumen en el mundo. Sí. ¿Cómo puede empezar la gente a esta práctica? ¿Cómo se puede acercar? ¿Y cuáles son los beneficios de esta práctica? Claro que sí. Entonces, bueno, arranquemos por los beneficios. ¿Para qué hacemos esto? ¿Sí? ¿Para qué hacemos esto realmente? Y una manera muy sencilla de decirlo es para aumentar al máximo nuestra felicidad en todos los sentidos, ¿sí? Cómo podemos ser seres humanos más felices, que eso puede significar muchas cosas, pero pongámoslo en cinco beneficios. Primero, aliviar nuestro estrés. Antiguamente se decía que es aliviar el sufrimiento, pero realmente en la época que vivimos es aliviar nuestro estrés, ¿sí? Entonces, estas prácticas nos ayudan a relajar nuestro nivel de estrés. Aumentar nuestra satisfacción.
¿sí? Nuestra satisfacción en la vida, cómo podemos estar más satisfechos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra casa, en todas las actividades que queramos hacer. Tercer beneficio, conocimiento profundo de mí mismo en todos los niveles, ¿sí? Conocerme profundamente, tanto en mi nivel psicológico, entender mis comportamientos, entender por qué yo hago las cosas que hago, porque muchas veces nos parece como que supernatural, pero realmente hay una cantidad de cosas que están sucediendo ahí que hacen que yo tome las decisiones que yo tome, que yo tenga las actitudes que yo tengo. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer eso a profundidad? Conocerme profundamente, ¿sí? Y si vamos más profundo, también tiene que ver con mi conocimiento espiritual. ¿Cómo soy yo? Si yo me quiero conocer como un ser espiritual, ¿qué es lo que eso significa? ¿Sí? ¿Cuál es mi naturaleza espiritual más allá de las doctrinas y de las diferentes religiones? Esto no pelea con ninguna doctrina, es una búsqueda personal, es una búsqueda, una mirada personal. Entonces ese es el tercer beneficio. Cuarto beneficio, cambios positivos en mi comportamiento. ¿Cómo puedo yo hacer más de las cosas que me benefician a mí y a los demás y hacer menos de las cosas que me perjudican a mí y a los demás? ¿Sí? Y quinto es desarrollar un espíritu espontáneo de conexión con los demás, de conexión con el mundo, de conexión con la totalidad de las cosas. Y desde ahí, ¿cómo actuar desde el servicio? ¿Cómo puedo yo servir mejor? ¿Sí? A mí mismo y a los demás. Todo eso son 5 beneficios. ¿Y cómo se hace? Pues mira, realmente podemos decir que estas prácticas lo que hacen es que podemos decir que de alguna manera estamos conociendo cómo funciona nuestra mente y estamos de alguna manera entrenándola. Estamos entrenando nuestra mente. ¿Para qué? Para que en vez de luchar con ella, trabajemos en conjunto. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo trabajar en conjunto con mi mente? ¿Sí? No sé si algunos de nuestros oyentes a veces han sentido esa vocecita interior que les está diciendo que está como juzgando todo el tiempo, juzgándose a ellos mismos, juzgando a los demás. ¿Cómo podemos aprender a tener una relación diferente con nuestra mente? ¿Sí? ¿Cómo podemos aprender a ser más amigos y compañeros de equipo que estar luchando? Entonces, empezamos por ahí, ¿sí? Empezamos simplemente a reconocer cómo nuestra mente es. Lo primero que se desarrolla es desarrollar un poquito nuestra capacidad de concentración. ¿Cómo hacemos para que nuestra mente aprenda en las tradiciones esto se llama desarrollar una mente obediente? ¿Sí? Que yo le digo, ¿cómo puedo yo trabajar en conjunto con mi mente para decirle, oye, ahorita vamos a hacer esto? Y cómo puedo hacer que mi mente descanse en el lugar donde yo la quiera dejar, cuando yo la quiera dejar, durante el tiempo que yo la quiera dejar. ¿Sí? Si nosotros empezamos a hacer estas prácticas, a veces la primera instrucción es, mira, vamos a observar la respiración y lleva tu atención a la respiración, nota tu respiración y cuando tu mente está en otro lugar, devuélvete. Y no es raro que pase un minuto y después de un minuto ya la mente está en otro lado. ¿Sí? Está futuro, pasado, recuerdos, planes, fantasías, y la mente está allá en todo ese lugar. Entonces, ¿cómo aprendemos a que nuestra mente esté un poquito más aquí, cada vez más aquí? ¿Sí? Cada vez más aquí. Cuando a mí me preguntan qué es mindfulness, yo le digo, pues mira, hay tantas versiones de eso que realmente mindfulness es lo que tu profesor de mindfulness diga que es. Pero lo que sí te puedo decir es que de alguna manera tiene que ver con estar y vivir en el presente. ¿Sí? ¿Cómo desarrollas esta conciencia de vivir en el presente, de vivir aquí y ahora, que es el lugar en donde la vida sucede? ¿Sí? Y todo sucede es única y exclusivamente en el presente. ¿Sí? Incluso cuando yo pienso en el pasado, el momento en el que estoy pensando en el pasado es en el presente. ¿Sí? Cuando yo pienso en el futuro en el presente, ¿sí? Todo está en el presente. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar este arte y esta ciencia de aprender a vivir en el momento presente? Te oí y me acuerdo que desde hace algún tiempito, en algunas reuniones que hacemos a nivel corporativo, lo primero que hago es eso, ¿no? Una meditación de
guiada de 1 o 2 minutos y es impresionante lo efectivas que terminan siendo esas reuniones porque justamente lo que tú dices, ¿no? Cuando tenemos la mente un poco más quieta, un poco más callada, nos comunicamos mejor, somos más creativos, más propositivos, ¿no? Entonces, claramente digamos que el nivel de efectividad pues se dispara, ¿no? Es natural, ¿no? Es natural, exactamente. Entonces, es simplemente aprender a desarrollar el hábito. No es más que eso, realmente no hay mucha diferencia entre esto e ir al gimnasio. ¿Sí? Cuando tú vas al gimnasio, una persona, el día 1 del gimnasio yo tengo cierto nivel de fuerza. Y a medida que voy yendo al gimnasio, me voy volviendo más fuerte. Pero lo bonito es que esa fuerza me acompaña incluso cuando no estoy en el gimnasio. Si estoy en cualquier lugar, en cualquier momento y me toca mover una caja o empujar un carro o lo que sea, si ya tengo esa fuerza, eso está ahí. Entonces, igualmente, todos tenemos un nivel base de mindfulness, de conciencia plena, de capacidad de estar en el presente. Y cuando lleguen esos momentos difíciles, cuando lleguen esos momentos de estrés, ahí está esa capacidad para poder lidiar con eso. ¿Sí? Automática la mente ya sabe hacia dónde ir, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, es una práctica, es un hábito. Y lo bonito de eso es que no importa en qué nivel esté uno, siempre se puede mejorar. Así es. Bueno, y ahora otra vez volviendo al Centro Integral. Cuéntanos qué hace el Centro Integral en el tema organizacional. Sé que has hecho varios talleres. Cuéntanos un poco cuál es la aproximación que tienen en el mundo corporativo. Sí, pues mira, volvemos a lo mismo. Las empresas, las organizaciones están ahora viviendo en un ecosistema que nunca antes había existido. ¿Sí? Este mundo VICA, este mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, las organizaciones sí que lo sienten, sí que realmente, ¿cómo hago yo para navegar este mundo? Y lo que buscamos nosotros es cómo brindarle a las empresas esta nueva mirada, este nuevo lentes para entender esa complejidad y para navegar esa complejidad. Entonces, trabajamos mucho el tema de facilitación, gente que trabaja personas que trabajan como facilitadores, que tienen que trabajar con grupos, que tienen que trabajar con equipos. Es cómo pueden ellos tener una mirada de sus grupos, de sus equipos, donde puedan entender qué tipo de comunicación pueden tener con los diferentes miembros de su equipo y con su equipo en general. Que cada ser humano tiene una mirada muy única, pero que al mismo tiempo hay unos patrones que se van siguiendo, ¿sí? Entonces, por medio de estos entrenamientos, lo que buscamos es, bueno, ¿qué es lo que se necesita para que esta organización empiece a tener una mirada realmente integral? Hay un movimiento ahora bien interesante que viene de un consultor que trabajaba en McKinsey, se llama Frederic Laloux, y él empezó a notar que había ciertas organizaciones que se comportaban de manera muy diferente a las organizaciones tradicionales, y empezó a notar que en estas organizaciones pasaban unas cosas bien interesantes, ¿sí? Como por ejemplo que las personas tenían la facultad de llegar a la empresa con la totalidad de su ser. Es decir, si nosotros vemos ahora el mundo corporativo, y si somos muy honestos, la mayoría de las personas sienten que tienen que ponerse una máscara para ir a trabajar. Sí, es como y esa máscara deja muchas cosas por fuera, como por ejemplo la necesidad de a veces sentirnos vulnerables. ¿Sí? En el mundo corporativo es muy difícil estar ahí, ¿sí? Es muy difícil estar en ese lugar, no se ve bien visto, pero hay algo cuando se generan espacios donde esas cosas pueden, donde hay un espacio seguro, donde la gente puede ser ella misma y expresarse ella misma, resulta que empiezan a pasar cosas maravillosas, porque la gente ya
empieza a ir al trabajo desde su, no es tanto desde el cómo debería ser, sino desde realmente su sentir más profundo, ¿sí? Traer la totalidad de tu ser al trabajo, ¿sí? No solamente la parte racional, sino todo, o sea, traer tus sentimientos, traer cómo estás, traer lo que a veces en ciertas organizaciones pareciera que esto fuera debilidad, pero en realidad no es así, en realidad es abre todo un potencial para que las personas puedan descubrir cosas de ellas mismas y traer eso a las organizaciones, ¿sí? Entonces, ya no es ver las organizaciones tanto como máquinas, como digamos, este paradigma muy mecanicista, sino que son realmente organismos vivos, ¿sí? Son organismos vivos, y un organismo vivo tiene la capacidad de adaptarse al entorno de manera mágica, ¿sí? Es de manera mucho más efectiva. Entonces, cuando tú ves a las organizaciones como organismos vivos, como organismos que están en constante cambio, que están en constante interacción con el ambiente, pues se vuelve una organización muchísimo más efectiva, muchísimo más rápida, muchísimo más, y además muchísimo más satisfactoria para las personas que están ahí, ¿sí? Hoy en día, ¿qué crees tú que es el éxito? ¿Cómo lo ves? Para ti, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Qué buena pregunta. Para mí está muy relacionado con cómo tomar, más que un lugar al que se llegue o más que algo que se consiga, tiene que ver con una actitud hacia la vida. Y es cómo puedo recibir todo como una enseñanza. ¿Sí? Para mí es eso, cuando yo estoy en ese lugar y pasan cosas buenas o cosas no tan buenas, pero yo todo lo puedo recibir como una enseñanza y como una oportunidad para crecer, para aprender algo nuevo, para transformarme, más allá de los resultados, más allá de los logros. Para mí ese es el logro mayor, porque es mucho más sostenible, es mucho más profundo, ¿sí? A veces los logros no necesariamente dependen siempre de mí, ¿sí? ¿No? Muchos teníamos, ¿cuántos de nosotros teníamos una cantidad de planes perfectos, súper bien armados, cuadraditos, ¿sí? Y llegó el corona y es como, ¿dónde quedaron? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo realmente tomar todo eso que me llega con una actitud de enseñanza? Es algo de lo que quiero aprender. Esta pregunta siempre la enfoco hacia entrevistas, pero bueno, por lo que tú haces diariamente no es que estés tan relacionado con entrevistas, así que la cambié un poco y es, ¿qué pregunta es como esencial para ti cuando estás conociendo a alguien? ¿Cuál pregunta le harías para conocer? Pues mira, yo pensaría que hay dos. Una es, yo le preguntaría a alguien, realmente es muy sencillo, pero es muy poderoso, y es, para ti, ¿qué es lo más importante en la vida? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante para ti? Y eso te dice mucho de una persona, ¿sí? ¿Qué es lo realmente importante? Y otra muy similar es, ¿a ti qué te inspira? ¿Qué te inspira? Y cuando tú pones esa pregunta, se abren una cantidad de ventanas y a la gente se le iluminan los ojos y empieza realmente a hablarte de ellos, o incluso te puedes dar cuenta qué tan conectada está la persona con ella misma, porque a veces tampoco es muy claro. Sí, a veces algunos de nosotros no sabemos qué nos inspira, como que nos han dicho qué es lo que debería inspirarnos, ¿sí? Pero cómo realmente conectar y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente a mí me inspira? Sí. Bueno, y para cerrar, te voy a hacer esa. Hoy por hoy, ¿qué te inspira en tu vida? ¿Qué me inspira? Bueno, es muy similar a lo que te dije ahorita, ¿sí? Para mí es, ¿cómo puedo yo conocer a las personas a profundidad? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo? A mí me inspira conocer las profundidades de las personas, conocer las miradas de las personas, conocer cómo ven ellos el mundo. Para mí eso me parece fascinante, que nosotros es como que asumiéramos que el mundo es uno solo, pero realmente hay tantas miradas, hay tantas entendimientos, tantas formas de relacionarse con el mundo,
que a mí eso es como lo que en estos días es lo que me mueve, ¿no? Aquí yo, estando acá en medio de la cuarentena, yo me he estado quedando acompañando a mi mamá y a mi hermano y solamente ver cómo ellos ven el mundo, ¿sí? La mirada que tiene mi mamá del mundo, la mirada que tiene mi hermano del mundo, la que yo tengo y es muy bonito porque yo siento que a veces puedo, con cosas muy pequeñas, afectar todo el sistema familiar entendiendo cómo son esas miradas, ¿no? Y qué tengo que hacer para poder conectar y comunicarme con ellos de la manera más clara, más profunda, más eficiente, entendiendo cómo ellos ven el mundo. Entonces, eso es algo que me inspira por estos días. Yo creo que después de ver esta entrevista varias personas van a quedar como con la inquietud. Primero, si les interesa el tema de mindfulness, ¿dónde lo pueden desarrollar? O sea, ¿cómo pueden acceder un poco a estas prácticas? Pues esa pregunta me la hacen bastante y por eso lo que yo he hecho es que tengo varias formas de enseñarlo. Ahorita lo que estoy haciendo es también basado en esta idea de conocer las personas a profundidad, es un programa de formación personalizada, es un programa de 4 semanas, donde arranco con lo básico para que las personas empiecen a desarrollar ciertos hábitos y ciertas prácticas que las empiecen a mover en este lugar, de desarrollar estos 5 beneficios, ¿no? Reducir el estrés, aumentar la satisfacción, conocerse profundamente, cambiar el comportamiento de maneras positivas y desarrollar un espíritu de conexión con todos y con ellos mismos. Entonces, esa es la manera en cómo lo estoy haciendo. Ok, danos el contacto. Claro, sí, me pueden escribir a santiago.jimenez@centrointegral.com.co. Santi, y lo otro es, bueno, este tema del centro integral para las personas ya más a nivel corporativo, organizacional que nos estén viendo y a quienes les pueda llamar la atención, ¿qué están haciendo hoy en día? ¿Están facilitando talleres? Cuéntanos un poco actualmente, digamos, más que el approach logísticamente, ¿cómo lo están haciendo? Sí, pues ahorita estamos todos en el mundo virtual, ¿no? Realmente estamos trabajando desde ese lugar, pero te cuento que hemos encontrado, ha sido bastante grato ver que puede ser muy productivo y que puede ser muy profundo y muy poderoso hacerlo de esta manera también. Entonces, estamos haciendo los talleres y las formaciones desde esta forma. Lo hacemos a través de Zoom, lo hacemos a través de plataformas como Thinkific, donde se hacen cursos virtuales. Tenemos ahorita un curso que hicimos en conjunto con una organización de Canadá que se llama Integral Without Borders, de diseño de proyectos con la teoría integral, diseño de proyectos integrales. Entonces es un curso de 6 semanas. Ahorita sale la versión para otoño, y tenemos la versión en español y en inglés. Entonces, pues lo estamos haciendo desde ese lugar, estamos moviéndonos dentro de la virtualidad y viendo que puede funcionar muy bien. Bueno, pues Santi, gracias por este espacio. Creo que tal vez se siembren ahí como semillitas de inquietud, porque realmente yo también desde lo personal creo que hay que acercarnos de manera un poco más integral, ¿no? Hacia la experiencia, hacia la vida, hacia todo lo que hacemos. Entonces, bueno, a los que les llamó la atención, ahí está Santiago, bueno, hay muchas iniciativas y creo que sí, bueno, es procurarnos bienestar a todos, ¿no? Que finalmente es muy importante. Total, Caro, ¿no? Muchas gracias, feliz de charlar un rato acá. Gracias, Santi.